Vamos a hacer una pausa en la serie que veníamos hablando en la serie de predicaciones acerca de la santificación y quiero que nos detengamos a hablar acerca de cómo se inicia y cómo se sostiene una reforma espiritual. ¿Sí? Cómo se inicia y cómo se sostiene una reforma espiritual. ¿Y por qué voy a hablar de eso? Porque estamos en justo la temporada donde se está celebrando un año más de la reforma. ¿Un año más de qué? De la reforma. Muy bien. La reforma fue ese movimiento que ocurrió allá en 1517, donde Martín Lutero y muchos otros hombres que buscaban a Dios experimentaron Dios abrió a través de ellos o dio el comienzo a un movimiento muy grande del cual nos beneficiamos al día de hoy llamado la Reforma. Ese movimiento también se llamó el movimiento protestante y es muy importante para la iglesia y para la historia de la iglesia el día de hoy. Y nos marca lo que nosotros pensamos, nos marca ese movimiento grandes cosas, inclusive beneficios que vemos a nivel que no es religioso, sino beneficios tecnológicos. Sabe, por ejemplo, que la reforma a partir de la reforma le dio parte a la imprenta, terminó la época del oscurantismo y comenzó, años después comenzó la época de la industria y es debido a todo lo que ocurrió en ese momento y ese nacimiento fue que pudieron haber unos avances tecnológicos o de progreso inmenso e incalculables. Aún nosotros los estamos experimentando el día de hoy y aún los ateos se benefician de eso a pesar de que no lo entiendan. Entonces fue uno de los movimientos más grandes que ha tenido la historia de la iglesia en todos estos 2000 años. Y eso se llamó entonces una reforma. Pero el centro de la reforma, no quiero explicar en qué ocurrió y hay bastante material de esto para saberlo, pero quiero explicar cuál fue el centro de la reforma. Y el centro de la reforma fue uno muy sencillo. Fue volver la mente, volver el corazón a la palabra de Dios. Por supuesto que la reforma no hizo todo el impacto que algunos creerían que debería tener. Y muchos dirían que al día de hoy se necesita una reforma y que esa reforma que se necesita el día de hoy es tan necesaria como la que pasó hace 1500 años, perdón, hace 500 años. Y algo muy interesante o muy fácil, más bien un detalle importante, es que la celebración del Día de la Reforma es el 31 de octubre. Es el mismo día que se celebra Halloween. Entonces, de aquí en adelante, anote esa fecha y colóquele 31 de octubre. El 31 de octubre es la celebración del Día de la Reforma. Y esa reforma hizo un movimiento sísmico en muchos ámbitos. Hizo un movimiento sísmico en la Iglesia Católica. El Martín Lutero era un monje católico, nunca dejó de ser católico, no quiso dejar de ser católico, pero provocó un movimiento inmenso que nosotros, vuelvo y digo, estamos hoy, al día de hoy, viviendo de alguna manera u otra. Y aunque nuestra iglesia no es reformada totalmente, porque hay algo que se llama teología reformada, es esa teología que se dejó de esos tiempos, nosotros podríamos decir que gran parte ha sido tocada de la enseñanza por este movimiento teológico que ocurrió en ese momento. Ahora, dijimos que la reforma o la clave de la reforma en una palabra fue volver a la palabra de Dios. De alguna manera, las instituciones, las iglesias estaban más preocupados en las cosas del día a día, en procesos de las mismas iglesias que son aún necesarios, pero estaban enfocados allí y perdieron de vista la palabra de Dios. Y lo que hicieron fue volver otra vez y podríamos hoy recordar ese primer pregunta en el libro de Catecismo de Westminster o la Confesión de Fe de Westminster que dice que el
propósito de cada ser humano es darle la gloria a Dios, ¿sí? Y disfrutar de Él. Anote eso, es muy importante. El propósito, la razón por la que cada ser humano está en esta tierra es para darle la gloria a Dios y para disfrutar de Él. Entonces, es muy importante y muy significativo para nosotros lo que es la reforma. Ahora, yo sé que muchos de nosotros acá, algunos, nunca han escuchado que es una reforma y esto es un tema quizás aparentemente nuevo, pero realmente es uno de los, vuelvo y digo, de los temas más importantes de la iglesia a través de toda la historia. Recuerde, nosotros como en nuestra fe no solamente observamos lo que hay en este momento en la escritura, sino que también tenemos en cuenta la historia de la iglesia, la ortodoxia de la iglesia. Eso es muy importante a la hora de entender quién es Dios para nosotros. Qué pensaron, qué dijeron. Muchos de los problemas que hoy nosotros estamos atravesando son problemas que ya ellos mismos atravesaron hace muchísimos años y que el ser humano vuelve a tomarlos y tiene que dar y mirar qué es el problema y cómo se solucionan bíblicamente hablando. Ahora, quiero llevarlos entonces ahora a que observemos una reforma en la palabra de Dios, un lugar, un momento y una de las reformas más especiales que podemos encontrar en escritas en el Antiguo Testamento. Y quiero llevarlos precisamente al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23. Y voy a llevarlos a la historia para que observemos entre toda la iglesia y nos animemos cómo se inició y cómo se sostuvo esa primera o esa reforma única que hizo el rey Josías en ese momento de su historia. Y lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir viendo versículo por versículo y vamos a sacar algunas ideas y yo quiero que usted vaya pensando en su vida personal y se ponga en los pies o en los zapatos de este rey y pueda decir, ok, quiero hacer esto y cómo lo puedo hacer, cómo puede ocurrir entonces una reforma a nivel personal. Y vamos a ver cómo es de grandioso y de maravillosa esta reforma que Dios hizo a través de la vida de este hombre que se llamaba Josías. Realmente era un joven muy, muy pequeño cuando comenzó a reinar. Entonces, disponga su corazón y anímese hoy a emprender o a pedirle al Señor que por favor haga reformas a nivel personal en su vida, a nivel del matrimonio, a nivel teológico, a nivel inclusive en los aspectos laborales, en su cosmovisión de todo lo que es su vida con Dios. Y pidámosle al Señor al final, Señor, queremos hacer una reforma. Amén. Dele pues ese aplauso al Señor. Fuerte. Vamos entonces al primer versículo y quiero llevarlo a quién puede comenzar una reforma. ¿Quién puede? ¿Qué clase de persona? Tiene que ser un sacerdote, tiene que ser un pastor, puede ser una persona. Y vamos a ver en el caso de Josías quién comenzó esa reforma. Vaya conmigo al versículo 1 y solamente vamos a ver la primera parte. Dice, y Josías tenía 8 años. ¿Cuántos años tenía? 8 años. Resalte la palabra Josías, que es este hombre reformador, y dice que tenía 8 años. Lo que me enseña que cualquier persona puede hacer una reforma. Si lo hizo Dios a través de un joven o un niño de 8 años, puede hacerlo a través de una persona que lleve poco tiempo, mucho tiempo en el evangelio y creo que no depende de la edad, depende de otras cosas que vamos a ver en este momento. A continuación, en la misma parte del versículo, leemos, cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Ahora, quiero que resalte las palabras cuando subió al trono. Cuando subió al trono y reinó. Y anote esta otra idea. Entonces, la primera idea, cualquier persona puede comenzar una reforma si Dios quiere. Una reforma en su vida. No necesita ser el pastor. De hecho, usted necesita una reforma en el estado en el que usted está. Pero la segunda cosa que quiero, o la segunda idea que quiero que anote por allí en un rinconcito de sus notas, es que sobre todo las personas que están en autoridad pueden comenzar más fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Padre de familia, usted puede comenzar una reforma porque toma las decisiones. En su trabajo, si es jefe, puede comenzar una reforma. Si usted es autoridad, papá, mamá, usted puede comenzar una reforma con sus hijos e impactar el grupo donde está. Lo llevo al siguiente versículo.
Y este nos va a hablar de qué es una reforma. Vaya conmigo y mire lo que dice. Él hizo, Josías, lo que era agradable a los ojos del Señor. Resalte las palabras, lo que era agradable. ¿Lo que era qué? Agradable a los ojos del Señor. Y anote esta idea, hacer una reforma espiritual consiste en tomar una decisión de hacer lo que es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, si nos preguntamos, pero pastor, una reforma, eso es una cosa que la reforma de hace 500 años es una cosa que fue un movimiento inmenso. Y cuando vamos a la historia, lo que hizo Lutero fue entender una porción de la Biblia. A partir de esa decisión, comenzó un movimiento que ni él mismo se esperaba. Les conté que él nunca decidió salirse de lo que se llama la Iglesia Católica y sin embargo luchó para estar allí. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que hacer una reforma consiste en tomar una decisión de hacer lo que es agradable. Ahora piense, esto es lo primero que va a entender, lo que es agradable a Dios. Y eso es una decisión que cada uno tiene que tomar. Contaba esta semana en los líderes el día viernes que existen 43 reyes en la historia de Israel y solamente 9 decidieron hacer lo que le agradaba a los ojos de Dios o tuvieron el poder de Dios para hacer lo que era agradable. El resto, dice la palabra de Dios, y es muy desconsolador escuchar, y este hombre tenía tantos años e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero nos muestra que los que hicieron las cosas bien, los que quisieron, dice, hicieron lo que era agradable a los ojos del Señor. Entonces, una reforma toma hacer lo que es agradable a Él. Ahora, la siguiente idea que quiero que escriba y anote por allí tiene que ver con esto que vamos a leer. Dice, y siguió el ejemplo de sus antepasados, David, de su antepasado David, y no se apartó de lo que era correcto. Y quiero que resalte las palabras, siguió el ejemplo. ¿Siguió el qué? El ejemplo. Comenzar una reforma requiere ejemplos. Usted necesita ejemplos de gente que hay en su vida. Necesita el ejemplo de sus pastores, la fe de sus pastores, necesita el ejemplo del rey David, necesitamos el ejemplo de Josías, que lo estamos tomando hoy, un niño de 8 años, necesita el ejemplo de sus pastores Enrique y Emma, de sus líderes, de los pastores que están aquí, de las familias que están casadas, de los que son padres, de los que ya pasaron por situaciones, de aquel que pasó por una situación difícil. La vida espiritual y cualquier reforma va a requerir que usted tome ejemplos de gente, que usted mire modelos. Ahora, Pablo dice, coged lo bueno y desechad lo malo. No hay ningún hombre que sea perfecto, no hay iglesia, no hay pastor que sea perfecto, no hay teología perfecta, pero sí hay modelos que podemos nosotros tomar lo bueno y seguir adelante. Entonces, una reforma requiere modelos. ¿Quién es su modelo? ¿A quién está usted mirando? Y la Biblia dice que este hombre puso sus ojos en su antepasado David. Por supuesto, David era toda una eminencia y era una gran leyenda. Lo llevo entonces a la siguiente idea. ¿Cómo comienza una reforma? Y esto es supremamente simple, pero es muy profundo. Y vamos a leer en el versículo 3. Dice, durante el año 18 de su reinado. ¿El año qué? 18. Señale allí el año 18. O sea que ya habían pasado 10 años. Era un joven de 18 años. ¿Alguien que tenga 18 años aquí? ¿Nadie? ¿Alguien que tenga 18, 17 años? ¿Cuántos años tienes, Jasmine? 17. Ponte de pie, Jasmine. Mírala allá. ¿Cuántos años tiene? 17. Dale un aplauso, Señor, por la vida de Jasmine. Muy bien. Esa era la edad que tenía Josías cuando quiso hacer la reforma. Y uno se sorprende porque uno pensaría que esto es de gente mayor. El otro día escuchaba a un predicador que decía, los discípulos de Jesús tenían 16, 17 años. Todos esos 12 que cambiaron el mundo o esos 11 tenían como 18, 19 años, eran jovencitos. Y Jesús, que aún tenía apenas 30 años, andaba con 12 jóvenes o con 11 jóvenes al lado de él. Y cada uno, y esos fueron los que cambiaron el mundo. 17, 18, 19. Se habla que la edad de Juan, el discípulo, era de 17 años. Muy bien, sigamos leyendo. Dice, y el rey Josías envió al templo del Señor a Safán.
quiero que resalte la palabra envió al templo. Dice que envió a Safán, dice, hijo de Azalía y nieto de Mesulam, secretario de la corte, y le dijo, versículo 4, ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Resalte la palabra de la gente en el templo del Señor. Versículo 5, confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Resalte eso porque es muy importante en unos minutos. Restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que reparan el templo. Resalte la palabra reparan el templo. Versículo 6. Tendrá que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesita para reparar el templo. Resalte la palabra para reparar el templo. Versículo 7. Pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. Ok, quiero que resalte las palabras, son hombres honestos y dignos de confianza. Entonces, le voy a dar 3 ideas aquí de cómo comienza una reforma. Primero, anótelo allí. Una reforma comienza por interesarse en las cosas de Dios. El rey Josías estaba interesado en el templo. Le amaba el templo, según esto. Él pudo haber mandado a hacer cualquier otra cosa. Él pudo haber mandado a hacer barrios, calles, acueductos, cualquier otra cosa. Pero nos dice la palabra de Dios que su corazón estaba interesado en las cosas de Dios. Segundo lugar, otra idea. Estaba también interesado por las cosas físicas de Dios. Estaba interesado no solamente por la idea de Dios y quién es Él, también estaba interesado por lo físico del templo. Y estuvo tan interesado que se preocupó de que el templo, la iglesia, lo don de Dios, el punto habitable de Dios y físico, estuviera funcionando bien. Y por eso mandó a quien tenía que hacer algo en ese templo. Recuerda que lo que dice la palabra de Dios, si somos fieles en lo poco, Dios nos da lo mucho. Si somos fieles con lo que no es nuestro, Dios nos dará lo nuestro. Si somos fieles con lo físico, Dios nos dará lo espiritual. Pregúntese, ¿quiere una reforma? Tiene que amar lo físico, tiene que amar lo que hay. No estoy diciendo que eso sea su Dios, le estoy diciendo que tiene que amar y tiene que querer que las cosas funcionen, que era lo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy. Pero también estaba interesado, anótelo allí, en la gente del templo. Estaba interesado en el pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice de aquella mujer, Ruth, Noemí le dijo a Ruth, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué estaba diciendo? Mira, tu iglesia será mi iglesia. Yo amo las cosas de Dios y amo la gente de Dios. Entonces necesito que escriba allí, estaba interesado por la gente de Dios. Claro, un hombre así, interesado por eso, pues ¿cómo no va a ser? Ahora usted dirá, pastor, yo sí estoy interesadito, me gusta la gente. No, ama usted las cosas de Dios. Ama usted esta casa. Ama el templo donde Dios lo puso. Puede que no sea esta, pero sea otra iglesia a los que quizás estén aquí de paso, no veo ninguno. Pero ama usted las cosas. ¿Quiere usted que funcione el reino de los cielos? Bueno, le cuento una cosa. Cuando Dios le da una reforma, usted ama todo lo que Dios va a hacer en la vida, en su casa. Lo llevo entonces ahora al versículo 8. Aquí le voy a dar cuál es la clave central de la reforma. Ya le di una pista al principio, pero vamos a leer esa pista de cuál es la clave central de la reforma espiritual. Vaya conmigo a el versículo 8. Resulta que mientras que él manda que la gente trabaje y está mirando ese rey, que el templo y todas las cosas estén funcionando de la manera que debería ser y que la gente esté siendo tratada bien, dice la palabra de Dios en el versículo 8 que el sumo sacerdote Hilcías, ¿cómo se llamaba? Hilcías, dice, le dijo a Safán, el secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Resalte la palabra, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor.
¿Qué ocurrió en ese momento? Bueno, que en medio de eso, el secretario del rey fue y estaba allá mientras estaba observando todas estas cosas que le decían, y de repente Dios abre una puerta de oportunidad. ¿Qué encontró? La palabra de Dios. Ahora usted se preguntará, ¿por qué encontró la palabra de Dios? Y eso es nuevo, sabiendo que estaba en el templo. Bueno, la razón es que estaban ocultos, estaban guardados. Ellos por muchos años, en esos periodos, no tenían los libros que tenemos ahora, y habrían uno, dos o tres rollos, quién sabe cuántos habrían, pero no eran de conocimiento ni del rey ni de nadie más. Todo lo que ellos sabían era lo que habían aprendido por la fe que les había sido transmitida por sus padres, por sus abuelos, por la gente que enseñaba. Pero estaban bastante lejos de Dios, y ahorita vamos a ver qué. Esto se me parece a los hijos de los padres comprometidos en la iglesia, o aquellos que vienen porque van a una célula pero no están comprometidos, y todo lo que saben de Dios es por lo que les han dicho en una célula, pero no hay un encuentro con la palabra. Entonces, anote la idea. Toda reforma espiritual comienza con un encuentro con la palabra. No hay reforma espiritual sin palabra de Dios. ¿Por qué no hay reforma espiritual? Porque es la palabra la que nos lleva a pensar diferente. Usted no puede hacer una reforma espiritual aún solamente orando. Yo no, me comencé a orar y quiero una reforma espiritual porque solamente estoy orando. No, tiene que ir acompañada a través de la palabra. ¿Por qué a través de la palabra? Porque ese es el mensaje, esa es la manera como sabemos cómo estamos caminando de acuerdo o delante de Dios. Entonces, es importante que entienda, toda reforma tiene por clave encontrar las escrituras, encontrar la palabra de Dios. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea del versículo 9. ¿Cuál es el primer efecto de encontrar o de la reforma espiritual que una persona hace? ¿Cuál es ese primero? ¿Qué es lo primero que una persona entra a experimentar? Y lo encontramos en el versículo 9. Y yo quiero que usted lo vaya viendo y que imagine y que se ponga y se meta en esta historia, porque para eso fue que Dios nos la dejó escrita. Dice en la Biblia, Safán fue a ver al rey. Inmediatamente el rey, el sumo sacerdote, él lo lee, lo entiende y se lo lleva al rey. Y le informa y le dice, tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor. Estaba muy preocupado él y sabía, mi rey, le preocupa la casa de Dios. Qué interesante ese corazón de este hombre. Dice, a los trabajadores y a los supervisores del templo. Versículo 10. Safán también dijo al rey, el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Imagínense ese momento tan impresionante. El versículo 11 nos dice, y cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Ok, quiero que resalte las palabras cuando el rey oyó. Y quiero que resalte las palabras, rasgó su ropa en señal de desesperación. El primer efecto de una reforma espiritual es una convicción de santidad del Señor. Anótelo allí. Es una convicción de arrepentimiento. Es un deseo de, ay, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y usted se puede imaginar todo lo que llevaba haciendo ese rey, y cuando le están hablando o le están leyendo otra vez y está sentado allí y comienza ese hombre a darse cuenta, y ahora este hombre es rey, y comienza a concluir o empieza a concluir, lo estamos haciendo mal. Lo estoy haciendo mal. Dios dijo que no debíamos casarnos. Dios dijo que no deberíamos hacer esto de esta manera. Dios dijo que deberíamos mantener este día. Dios dijo que deberíamos hacer esto. Y rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento. Si quiere una reforma espiritual, tendrá que arrancar sus vestiduras a nivel emocional y espiritual. Tendrá que decir, Señor, lo estoy haciendo mal. Algo está pasando en mí. Lo voy a llevar entonces ahora al segundo efecto. Vamos al versículo 12. El segundo efecto de la reforma espiritual es el siguiente.
Anote conmigo y vamos a mirarlo en unos minutos. Versículo 12 dice, luego este mismo rey le dio las siguientes órdenes a Hilcías. Eso fue de isofacto. Hilcías, recuerde que Hilcías era el sumo sacerdote, le dijo: Ahicam, hijo de Safán, Acbor, hijo de Micaías, Asafán, secretario de la corte, y Asías, consejeros personales del rey. Versículo 13, mandó un grupo y les dijo: vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Quiero que resalte esa frase, es muy importante. Lo primero que dijo el rey, dijo: vayan. Cuando escuchó y rasgó sus vestiduras, le dijo: vayan inmediatamente y miren qué es lo que dice Dios acerca de mí, de este pueblo y de todo el grupo que está bajo mi influencia. Cuando una persona está en una reforma espiritual, comienza a pensar: ¿qué estoy haciendo como papá? ¿Qué estoy haciendo como esposo? Comienza: ¿qué dirá Dios? ¿Qué piensa Dios de ser en este concepto como mamá de mí? Comienza a mirarse, comienza a diagnosticar en su vida cuál es su posición delante de Dios, y luego comienza: y mis hijos estarán perdidos, entonces ¿cómo hago con esto? Y mis nietos y mi iglesia y todo este pueblo que yo tengo que influenciar, ¿qué pasará con estas personas? Versículo siguiente, o en la misma parte del versículo, dice: pregunten acerca de las palabras. Resalte esa frase: pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró. Inmediatamente esa persona que tiene ese encuentro con la palabra de Dios comienza a hiperventilarse, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros. Resalte la palabra contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron esas palabras de ese rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que deberíamos hacer. Quiero que se plantee cualquier situación en la que está, y si usted quiere una reforma espiritual, tendrá que confrontar su vida con la palabra de Dios. Y siempre, casi siempre, el resultado es: usted está haciéndolo mal. Y debido a que usted lo ha hecho mal, hoy tiene las consecuencias que está viviendo en su vida. Anote eso. El segundo efecto es un deseo de buscar a Dios y saber que hemos hecho mal. Anótelo, por favor. Es buscar a Dios y saber qué hice yo mal. Es muy contrario a una persona que está en un hogar o que está en una situación y de repente algo va mal y comienza a echarle la culpa a los demás. ¿Ves? Es que tú fallaste. Eso, ahí no hay una reforma espiritual. La reforma espiritual es: ¿qué habré hecho yo? Y comienza a pensarlo y analizarlo. ¿Qué está mal? ¿Dónde se me fueron las luces? Y cuando escucha usted palabras y palabras y vienen y hablan de sus hijos y de su matrimonio y todo lo que hay, le tiene que llegar una convicción interna de decir: ¿qué estaré fallando? Y entonces querrá saber las consecuencias, hasta las negativas. Recuerde, nadie puede ver a Dios con los ojos secos y el corazón duro. Lo llevo entonces a la siguiente lección que aprendemos. ¿Cómo confirma una persona que está en medio de esa reforma espiritual? Versículo 14. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén. ¿A dónde se dirigieron? Al barrio nuevo de Jerusalén, para consultar a la profetisa Hulda. Quiero que resalte la palabra consultar a la profetisa. No está consultando una bruja, está buscando autoridad. Está buscando a la mujer que tenía en ese momento el espíritu de profecía o el don de profecía de la época, para confirmar qué era lo que estaba pasando. Es tremendo. El rey, y no estamos hablando de un hombre que no estuviera haciendo algo en el templo. No, no, no. Estamos hablando de un hombre que reparaba el templo, que era rey por 10 años, que tenía una excelente relación, que tenía un conocimiento básico. Pero aquí lo tenemos teniendo un encuentro con la palabra de Dios. Y nos dice la palabra de Dios a continuación. Dice: ella era la esposa de Salum, hijo de Tigba, hijo de Harnás, el encargado del guardarropa del templo. La gente, todo el mundo estaba relacionado. Entonces, anota esta idea.
Dios confirma los procesos espirituales a través de las autoridades. No rechace sus autoridades. Si usted quiere entender un principio importante en la vida suya como creyente y algo que Dios siempre va a utilizar, es el principio de autoridad. El principio de la autoridad es súper importante, es vital en la vida espiritual de cualquier persona. ¿Por qué? Por una razón. Dios va a hablar es por medio de la autoridad. Jóvenes, Dios no les habla por medio de sus amigos, aunque pueda decirles verdades. La gran mayoría de veces los hace a través de su padre y de su madre. Dios le habla a la iglesia a través de su pastor, no del pastor de seguida, ni del pastor, ni del otro pastor. Aunque Dios hable por ellos, a ellos les hablará su congregación. Dios siempre va a hacer todo bajo el canal de autoridad. Persona que no valora la autoridad, que no entiende la riqueza que es la autoridad, aunque esté chueca, tiene problemas en el crecimiento del evangelio, porque Dios utiliza todas las autoridades. Siempre han sido delegadas por Dios. Muy bien, lo llevo a la siguiente idea, que es muy importante también. Pero también, no solamente Dios habla a través de la autoridad, sino que toda reforma espiritual no comienza como esperamos. Anote esa idea. Toda reforma espiritual no siempre comienza como esperamos. Quiero llevarlo al versículo 15. Algunos de ustedes tendrán en la mente, bueno, si encontró la palabra de Dios, todo va a ser magnífico. Como aquellas personas que oran a Dios o que están compartiendo y dicen, ven al Señor y todos tus problemas se acabarán. Bueno, vamos a mirar lo que le pasó al rey. Versículo 15. Ella, la profetisa, les dijo, el Señor, Dios de Israel, ha hablado. ¿Quién habló? El Señor. Quiero que resalte la palabra ha hablado. Anote, resalte esas palabras. Dios ha hablado. Dios habla en una reforma. La reforma espiritual es algo que Dios hace. Dice, y le dice, regresen y díganle al hombre que los envió. Sí, estamos bien. Dice en versículo 16, esto dice el Señor, traeré desastre sobre esta ciudad. Resalte esas palabras. ¿Traeré qué? Desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán. Necesita entender, todo lo que Dios comienza a hablar a través de una reforma, Él dice, lo va a cumplir. Versículo 17. Pues los de mi pueblo me han abandonado. Resalte las palabras, me han abandonado. No es que Dios traiga una calamidad, pero casi todas las reformas tiene que haber un shake-up familiar, emocional. Hay una cantidad de cosas y uno se encuentra como que abre, ¡ay! No sabía que eso estaba aquí y de repente tengo el matrimonio en crisis, tengo los hijos en crisis, tengo las finanzas en crisis, tengo esta vida emocional en crisis. Versículo 17, en la segunda parte dice, estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Quiero que resalte las palabras, por todo lo que han hecho. No piense que la reforma espiritual es algo que Dios de repente sale y dijo, ay, me cayó una crisis encima. No, no, no. Es algo que nosotros hemos hecho. En el caso del rey de Josías, era que hace mucho rato se habían despistado, no solamente él, se despistó su papá, su mamá, y de ahí para adelante su abuelo y todo. Y usted comienza a ver la historia de los reyes. Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Hicieron lo malo, hicieron lo malo, hicieron lo malo. Y el esposo hace lo malo, y la esposa hace lo malo, y los hijos hacen lo malo. Y el abuelo hace lo malo, y la abuela hace lo malo. Y de ahí sigue, la iglesia hace lo malo. Y Dios dice, han hecho lo malo. Justicia. Resalta la palabra y coloqué justicia. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. ¿No sé qué? No se apagará. Es difícil escuchar esto, porque las reformas espirituales traen crisis. Si no, la persona no quisiera reformarse. Entonces, anote la idea. Toda reforma espiritual son movimientos que producen cambios y muchas veces dolorosos. No conozco reforma espiritual
donde no haya habido dolor. La reforma del año 1517 estaban vendiendo la palabra de Dios, estaban haciendo una cantidad de cosas equivocadas y hubo muchísimo dolor. A partir de eso, una gran guerra, porque es una cuestión de el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Pero eso también ocurre en su vida. Lo llevo entonces a la siguiente idea y está en el versículo 18. Pero todas las reformas espirituales tendrán un impacto positivo. Vamos a ver el versículo 18, lo que dice. Vayan a ver al rey. Quiero que resalte la palabra, vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle, esto dice el Señor. Resalte la palabra, esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Resalte la palabra que acabas de escuchar. Versículo 19, estabas apenado y te humillaste ante el Señor. Esas palabras son importantes, resáltelo. ¿Qué le produce la palabra de Dios? Algunos que le dicen, bueno, no pasa nada. Otra vez, él dice que cuando el rey lo oyó, se apenó y se humilló ante él. Y dijo, Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en este hogar? ¿Qué estamos haciendo a nivel personal, Señor? ¿Qué nos está pasando? Al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste, resalte la palabra, tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Resalte esas palabras, son muy importantes en sus crisis y en sus reformas espirituales. ¿Qué le produce? Si la sensación, si la crisis que usted está viviendo solamente le produce molestia, no ha llegado a nada. Tiene que producirle un dolor delante de Dios. Señor, ¿por qué mis padres son así? ¿Por qué yo soy? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Qué nos está pasando, Señor? No puede ser. Y mire la respuesta de Dios. Siguiente punto y resalte esto conmigo. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Él sabe la reacción. Usted no puede simplemente aparentarla. Él sabe lo que a usted le duele. Y sabe si le duele por usted o si le duele por Dios. La Biblia dice que hay una tristeza que viene del mundo y hay otra tristeza que proviene de Dios. Pero la tristeza que Dios proviene es para arrepentimiento, para cambio. La tristeza del mundo es una tristeza de emociones y de situaciones que se han perdido por miles de razones. Le pregunto, ¿cuál es su tristeza? Y usted tendrá que definir. ¿Qué es lo que le duele? ¿Su ego? Y cuando hablamos del ego es la carne, ¿no? Versículo 20. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Resalte las siguientes palabras. Tú no llegarás a ver calamidad que traeré sobre esta ciudad. De modo que llevaron su mensaje al rey. Entonces, anote la idea. Para los que buscan el cambio, encontrarán misericordia. Si busca el cambio, Dios va a salir al encuentro con misericordia. Pero la tristeza tiene que ser tristeza que venga del cielo. Lo llevo entonces ahora a la siguiente idea, al siguiente capítulo, en el versículo 1. Y le voy a contar que toda reforma espiritual produce también un cambio en grupo. Y mire lo que pasa en el versículo 1. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. ¿A cuántos convocó? No se escucha. ¿A cuántos convocó? A todos. Resalte las palabras. Convocó a todos. Cuando hay una reforma espiritual, queremos alcanzar hijos, padres, esposos, todo lo que haya alrededor va a ser impactado. Versículo 2. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá. ¿Cuántos? Todos, resalta la palabra, junto con todos los habitantes de Judá. Acompañado por los sacerdotes, resalte la palabra, los sacerdotes y los profetas, resalte las palabras, los profetas y toda la gente, resalte la palabra, toda la gente
desde el menos importante hasta el más importante. Una reforma no es una cuestión individual. Dios siempre ha pensado en un pueblo. Ahora, note cómo fue el impacto de esto. Y esto nos tiene que inspirar. Dice, allí el rey les leyó todo el libro del pacto. Resalte las palabras. El rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Usted tiene que recordar que la labor de leer el libro del pacto era de los sacerdotes. Pero era tanta la necesidad y tanta la restauración que Dios estaba haciendo y la reforma espiritual en ese momento que el mismo rey se puso delante y comenzó a leer la palabra de Dios y comenzó y llamó a todo el mundo, llamó a la mujer, llamó a los hijos, llamó al gato, llamó al perro, llamó a todo el mundo en su casa, llamó a los amigos, llamó y dijo, mire, esto es lo que está pasando. Estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Y lo leyó, me imagino, todo el día. Hay una reforma muy especial también en el libro de Nehemías, donde dice que llamó a todo el pueblo y ahí nos menciona que toda la mañana hicieron solamente leer el Pentateuco. Es como si ahorita nos ponemos a leer y a leer y a leer y a leer y usted escucha y al final de la mañana le preguntó el sacerdote al pueblo, ¿están de acuerdo? Y todos dijeron, sí, estamos seguros. Algunos de ustedes tienen pereza de escuchar la palabra de Dios. Desánimo, apatía. Eso deja de entender el punto de cualquier restauración que Dios pueda hacer. Porque es la palabra de Dios la que estamos escuchando. La Biblia católica tiene un buen concepto frente a ese tema donde dice, cuando el Salmo responsorial que dice, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Era una manera, aunque ellos lo hagan de una manera religiosa, lo que estaban diciendo es, estamos leyendo la palabra de Dios. Y el pueblo respondía, Señor, te alabamos, Señor. Entonces, escribo allí la siguiente idea. La reforma no solo es individual, tiene un impacto grupal. ¿Quiere una reforma? Piense a quién quiere que impacte. Tiene que ser un impacto integral. Qué difícil es hacer una reforma y traer a las personas, a los hijos, al esposo, a la esposa, pero eso es lo que retoma, eso es lo que toma más bien, eso es lo que requiere. Lo llevo entonces a la siguiente idea que nos hablará de que para que haya una reforma espiritual tiene que haber una autoridad que tome su lugar. Les dije desde el principio, las personas que más fácil tienen para comenzar una reforma espiritual son las personas que están en autoridad. ¿Sabe usted que cuando un hijo viene a la iglesia, creo que es el 30% de la familia que se convierte? Cuando la mamá busca de Cristo, creo que es el 60%. Pero cuando hay un papá que busca de Dios, el 90% de la familia se convierte. ¿Sabe usted que la responsabilidad está en el varón? Cuando usted va a Israel y están en el lugar de oración de Israel, uno encuentra que el lugar de oración es como el 80% del terreno que hay, dedicado solamente para los hombres y el 20% las mujeres. Es muy raro o es opuesto en las iglesias. Las iglesias parece que es al contrario, 80% son las mujeres y 20% son los hombres. Bíblicamente es el hombre quien tiene que estar delante en autoridad. Entonces la mujer comienza una restauración y el esposo no es capaz de seguir, o el esposo debería mantener y marcar la pauta en la restauración espiritual. Es por eso que las mujeres tienen que coger el mando de los esposos y decirles, mira, tú no quieres, entonces yo lo hago. Y como están tan bien equipadas, pero tienen que tener mucho cuidado las mujeres. Vaya conmigo al versículo 3, dice, y el rey tomó su lugar de autoridad. Resalte la palabra. ¿El rey tomó qué? Su lugar de autoridad. Quiere una reforma, tiene que tomar el lugar de autoridad. Y Dios le indicará cómo es el lugar de autoridad. Por supuesto que el lugar de autoridad está hablando también el trono y el lugar donde
donde rugía, pero podemos entender esto claramente de acá. Dice, junto a la columna, y renovó el pacto en presencia del Señor. ¿Qué hizo? Renovó el pacto. Resalte las palabras, renovó el pacto, y resalte las palabras que fue en presencia del Señor. Es el esposo quien tenía que renovar ese pacto. Pero note lo que sigue a continuación. Se comprometió. Hombre que lloras, no llores, comprométete. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, sus leyes, sus decretos con todo el corazón y con toda el alma. ¿Quieres un cambio? ¿Quieres una reforma espiritual? Tiene que haber compromiso. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto. Resalte, confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Me parece que esta gente se está comprometiendo en gran parte porque ven al rey comprometido. ¿Cómo se va a comprometer tu mujer y tu hijo o tu hija si no te ven comprometido? Entonces, anote esa idea, la que va a continuación. La persona en autoridad debe tomar su lugar y debe hacer un compromiso espiritual, físico y emocional, sabiendo las condiciones que tiene que hacer. ¿Quiere reforma espiritual? Necesita haber un compromiso. Pastor, ¿qué pasa si yo estoy soltero? Pues es casi obvio, ¿no? Deberá llevarla a cabo usted. ¿Y qué pasa si no soy separado o lo que fuera? Pues comiéncela usted, señora. Eso no es un problema. Lo que Dios nos está diciendo es cualquiera tenga el punto de autoridad, tiene que tomar el papel y hacer lo que tiene y Dios le ha mandado a hacer. Muy bien, lo llevo entonces a la siguiente idea. Y la siguiente idea nos va a hablar acerca de que la reforma espiritual demanda apartarnos del pecado radicalmente. Y voy a llevarlo al versículo 4 entonces. Y quiero que escuche esto muy claramente. Vaya conmigo leyendo la palabra de Dios y podamos ver todo lo que estaba ocurriendo en el templo del Señor. Mire lo que dice. Seguidamente el rey dio instrucciones. Quiero que resalte la palabra dio instrucciones. Toda reforma, toda palabra, todo camino que hago tiene que estar acompañado de acciones, no solo de palabras. Si me gustas, me gusta venir a la iglesia, me gusta esto, quítate la verborrea y métele a la acción. Voy a participar de esto, voy a ser parte de esto. La gran mayoría de gente que tiene mucho tiempo para criticar es que no están en medio de la obra. Si tú tienes mucho que decir es porque te falta estar en medio del fuego de la batalla. Cuando estés en el fuego de la batalla, vas a encontrar todas las cosas a tu alrededor y vas a decir, estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Qué le reclama a una mujer que lo está haciendo lo que puede en su hogar? Cuando su esposo no hace lo que tiene que hacer. Nada, aunque lo esté haciendo mal, por lo menos se está esforzando. Note lo que sigue a continuación. Dio las instrucciones el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo, toda la gente en la iglesia, para que quitaran, resalte esas palabras, para que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Asera y a todos los poderes de los cielos. En la iglesia habían objetos para adorar a Baal, a Asera y a todos los poderes del cielo. Resalte las siguientes palabras. El rey hizo quemar, resalte la palabra quemar, todas estas cosas fuera de Jerusalén. Ni siquiera dijo, mire, llévenlas tan lejos como quieran, como puedan, en las terrazas del valle del Cedrón, y lleva las cenizas a Betel. Versículo 5. Eliminó a los sacerdotes idólatras. Resalte la palabra, eliminó a los sacerdotes idólatras, amadores de cualquier cosa más que de Dios.
amadores del placer. Eso es la iglesia del día de hoy. Aman el dinero, aman el placer, aman todas las cosas. ¿Y cómo sabes que estás amando algo? Porque pones a ese algo por encima de Dios. Quiero recordar que Dios solamente tiene dos puestos en su vida, o el primero o el último. Dios no es segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Si primero está su vida, Dios está de último. Si primero está su esposa, Dios está de último. Si está su hijo, Dios está de último. Si está el dinero, Dios está de último. La única forma que Dios esté primero es que Él esté primero. Y entonces acaba de eliminar a todos los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificio en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá, hasta en los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal. Tremendos eran estos hombres de doble vida. Un día servían en la iglesia, otro día servían en la discoteca o afuera o lo que fuera. También al sol, a la luna, a las constelaciones, a todos los poderes de los cielos. No pensemos que Dios nos entera. Dios se está enterando de nuestra vida. Por supuesto que se está enterando. Versículo 6. El rey quitó del templo el poste dedicado a la diosa Acera. Resalte las palabras. Había un poste en la mitad del templo. Imagínense un poste aquí, dedicado a Satanás. Quiero que se imagine y que se contextualice en lo que estamos hablando. Y lo llevó fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, donde lo quemó. Luego lo molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo y la tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. Me parece de aquellos que eran paganos. Versículo 7. También derribó las habitaciones, resalte la palabra, derribó las habitaciones de las prostitutos, o sea, homosexuales, y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo. Por favor, resalte las palabras, ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera. Vaya reforma tuvo que hacer este rey y tuvo que ocurrir. Y ciertamente puede que nosotros no tengamos un lugar de prostitución dentro de la iglesia, pero ciertamente nos prostituimos con todos los dioses que están y que alabamos mientras alabamos a Dios. Y esto es algo que usted tiene que confrontarse de manera personal. Vaya reforma, ¿no? Entonces, anote la idea. Toda reforma tiene un trabajo duro que requiere firmeza, decisión y valentía. ¿Quiere restauración? Aléjese del pecado. Tiene que alejarse del pecado. Pero pastor, yo quiero restauración, pero no quiero dejar mi pecado. O es uno o es lo otro, pero no puedes tener las dos cosas. La gente que se convierte es gente que es radical para dejar su pecado. Lo que lo lleva entonces a la siguiente idea. Y aquí vamos a ver que la reforma espiritual también exige que tomemos decisiones radicales para mejorar. No solamente para quitarnos del pecado, sino también para mejorar. Vaya conmigo al versículo 8. Josías, ¿quién? Ok, coloque la palabra el reformador, o coloque su nombre. Trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades de Judá. Por favor, resalte las palabras a todos los sacerdotes. Este tipo dijo, voy en serio con el Señor. Vamos, hizo de todo el país, trajo toda la fuerza para ser concentrada en el centro del lugar de adoración de todo Israel. Si usted quiere reforma, tiene que hacerlo. Tiene que venir, tiene que hacer, tiene que concentrar. Es por eso que cuando una persona dice, no, voy a cambiar, voy a dedicarme, voy a ir a la iglesia en la mañana, voy a concentrar todos mis esfuerzos en esto. Pero si usted pretende estar en un lado y en el otro, usted no va a ver reforma. Versículo 9. A los sacerdotes que había servido en los santuarios paganos, no se les permitió servir en el altar del Señor. Resalte las palabras, no se les permitió servir en el altar del Señor.
Qué radical era este hombre en Jerusalén. Pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Entonces, la idea que quiero que escriba acá es que toda reforma requiere un cambio de lealtad, requiere celo y una declaración de guerra como un estilo de vida. Toda reforma requiere un cambio de lealtad. ¿A quién voy a serle leal? ¿Con quién voy a andar? ¿Voy a mandar a mi manera o voy a andar a la manera antigua? Y eso es una decisión que usted tiene que tomar. Pero no puedes andar en dos caminos. Si vas a la izquierda, no puedes ir a la derecha. Si vas a la derecha, no puedes ir a la izquierda. No se puede ser y no ser al mismo tiempo. Tiene que haber una decisión de lealtad y de celo. La gran decisión de lealtad es por lo que nos sentimos celosos. Tengo celo por tu casa. Y eso lleva a tomar, y eso hace un sismo tremendo en una familia y en una... ¿Te quieres quedar en casa? Quédate en casa. Pero yo serviré a Jehová. Pero mis hijos y yo serviremos a Jehová. ¿Quieres seguir tu camino? Síguelo. Pero yo caminaré con Cristo. Eso es otra cosa. Tiene que haber un cambio de lealtades. Es que el problema de seguir al Señor o no, no es una cuestión de estar de acuerdo o no. Es una cuestión de lealtad a quien nos ha llamado a nosotros. Lo llevo entonces a la siguiente idea. Y la siguiente idea tiene que ver con que toda reforma requiere odiar lo que Dios odia. Vamos al versículo 10 y mire. Después el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Ben Hinnom. Y escuche lo que sigue a continuación. A fin de que nunca más, resalta las palabras, nunca más, nadie lo usara para sacrificar a un hijo o a una hija en el fuego como ofrenda a Moloc. Por favor, resalte esas palabras. A fin de que nadie más sacrificara a un hijo. El rey no solamente se detuvo en el templo, fue más allá del templo. Y dijo, allá, eso lo acabo. No me importa, no quiero nada que ver con eso. Y esto habla de las conexiones que tenemos en el mundo. No le queremos dar muerte a las cosas que hay en el mundo porque no queremos odiar lo que Dios odia. Y recuerda que cuando yo no odio lo que Dios odia, me convierto en amigo del mundo. Y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Toda reforma, escriba esto, requiere celo por las cosas que Dios odia. Y yo quiero que usted analice cuáles son las cosas que odia. Eso es una buena marca de su conversión. Si usted no odia y no le parece grave, es una marca de que tan convertido está. Lo llevo entonces a la siguiente idea. Y la siguiente idea es especial. Toda reforma honra lo que Dios honra. No solamente odia lo que Dios odia, pero va a honrar lo que Dios honra. Vaya conmigo al versículo 17. Cuando el rey escuchó y preguntó, ¿qué es este monumento que está allí en medio de esa reforma? Preguntó Josías. Y la gente de la ciudad le contestó, esa es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer en el altar de Betel. Resalte esas palabras. El hombre que predijo lo que tú acabas de hacer en el altar de Betel. Versículo 18. Déjenlo en paz, respondió Josías. No molesten sus huesos. Por lo tanto, no quemaron sus huesos ni los del viejo profeta de Samaria. Déjeme le doy contexto de esto. El problema de pecar y de nuestras injusticias es que nosotros pensamos que si yo robo hoy, en 5 minutos o al final del día, recibiré la maldición del robo. Y no ocurre así. A veces, 2 semanas, un mes,
a veces un año, a veces 5 años, a veces mucho tiempo, después de que yo haya cometido el pecado, recibo la retribución del pecado. Y en ese momento yo ya no me acuerdo de cuándo fui que robé. Al no acordarme de cuándo fue que robé, no conecto esto con la justicia de Dios y digo, ¿por qué, Señor? ¿Qué hice yo? En este caso, lo que estamos hablando es que hubo un profeta que vio todo lo que estaba pasando en el templo. Y pasaron años, pasaron reyes. Y la gente dijo, eso nunca se va a cumplir. Y en ese preciso momento, Dios estaba cumpliendo todas sus promesas a través de Josías. Cuando Josías pregunta, porque estaba acabando hasta con los huesos de los que estaban muertos, porque los habían vuelto un carnaval de idolatría, llegó a esa tumba y le dijo, ¿y este hombre quién es? Le dijo, este fue el que profetizó. Dijo, a este honro, quieto los huesos, no me los toquen. Anote la idea. La reforma no cambia lo que Dios hizo, al contrario, lo levanta. A veces pensamos que hacer una reforma es todo lo hago nuevo. No, reforma es traer lo que ya estaba hecho, que era maravilloso, su palabra, y darle hoy el lugar que se merece. Oh, es que es del Antiguo Testamento que las mujeres tienen que sujetarse a sus esposos. Reforma es traer eso y decir, esta es la manera como Dios quiere que yo viva. Una de las personas o muchas personas le decían a Charlie Kirk, este hombre que acaba de morir hace nada, y decía, pero ¿por qué predicas? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué eres tan antiguo? Y lo que él estaba haciendo era una especie de reforma. Estaba trayendo lo antiguo, lo que Dios había hecho, y le estaba dando el lugar y dijo, esto es lo que Dios ha dicho. La reforma no es inventarme nada. La reforma es traer lo que Dios ha dicho a memoria y darle el lugar que Él se merece. Amén. Dele un aplauso al Señor por su honra y su gloria. Quiero llevarlo entonces a la siguiente idea que está en el versículo 24, y es que toda reforma requiere separarnos de personas que detienen esa reforma. Versículo 24 dice lo siguiente: Josías también se deshizo de los mediums. Resalte la palabra se deshizo y coloqué mediums y los videntes y de los dioses familiares. Y quiero que resalte la palabra los dioses familiares. Miren, este rey dijo, no me importa mi tradición familiar. Decidió vivir fuera de su tradición familiar. Decidió vivir por la palabra de Dios y quiso honrar la palabra de Dios sobre su tradición, sobre lo que hayan visto toda la vida. Algunos de nosotros tenemos unas vacas sagradas con nuestras familias y decimos, y no es honra, es idolatría. No, esto y lo otro. Tienes que matar las vacas sagradas si quieres ser un reformador en tu vida. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas lo que van a hacer es detener la obra de Dios en ti. Note lo que sigue a continuación. Dice, lo hizo en obediencia a las leyes escritas. No lo hizo por sacarse una espina, sino que lo hizo, Señor, ¿cómo voy a seguir esto si va contrario a lo que tú me dices? No aprovechó para sacarse la rabia, sino que dijo, ¿cómo voy a hacer esto si esto es lo que tú has dicho? Resalte las palabras, lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea, y la encontramos en el versículo 21. Y es que toda reforma espiritual exige poner en práctica la Biblia. Versículo 21 dice lo siguiente. Luego el rey Josías, ¿quién? ¿No se escucha quién? Resalte esas palabras. El rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo. Resalte las palabras. Emitió la siguiente orden. No sugirió. No es, mi amor, ¿te gustaría ir este fin de semana? Vamos a una vigilia, vamos a hacer esto, vamos a leer
Dijo, mira, a partir de este momento he perdido esto, esto y esto. No, por mis narices que no, pasamos por aquí todos. No quieres, no importa, seguiré entonces solo, pero nada me detendrá de hacer una reforma. Eso fue una orden. Eso fue una orden del rey. Dice, emitió la siguiente orden para todo el pueblo. Ustedes deben de celebrar la Pascua para el Señor su Dios. Resalte las palabras, deben de celebrar la Pascua para el Señor su Dios. Mire, padres, ustedes que piensan que sus hijos tienen elección para escoger lo que creen, están muy equivocados. No se preocupen, déjenlos elegir y el mundo les enseñará a elegir a Satanás. Pero ya, con todo, ustedes dejen de hacer su trabajo con sus hijos y no los traigan y que no los vean a ustedes haciendo en la iglesia y que no los vean o adorando, obedeciendo, que no sepan la conexión, que no los vean diezmando, que no los vean sirviendo, que no los vean haciendo todas las cosas que se deben hacer en el templo. Y no se preocupe, el mundo los va a discipular y su Dios será Satanás. Esa es la ley. Yo encuentro padres que dicen, no, es que yo le quiero que mis hijos elijan. ¿Qué van a elegir? No los dejas ni elegir el colegio, pero si le buscas el mejor colegio de todos. Y si le buscas las mejores clases de todas. Y si le buscas la mejor ropa y quieres la mejor universidad, pero le dejas escoger su Dios. ¿Dónde crees que terminará tu hijo? No se deja escoger. Se enseña la ley de Dios. Y si cuando fueren mayores se desvían, no puedes hacer nada. Más que esperar en Dios. Ustedes deben de celebrar la Pascua para el Señor su Dios como se exige. Resalte las palabras, como se exige. Ay, no, es que no es políticamente correcto. Pues que yo no veo la Biblia políticamente correcta. Al contrario, le habían dado permiso a Satanás para que hiciera un altar en el templo del Señor. Tenían prostitutas en el templo del Señor. ¿Qué tiene que ser Dios políticamente correcto con el pecado? Porque tú sí tienes que ser políticamente con el pecado. Porque Satanás nos ha puesto en la mente, no amas. Esto no es una cuestión de amar, es una cuestión de justicia. ¿Por qué crees que es una cuestión de amor? No es una cuestión de afectos. Si es que te amo y por eso te estoy sacando del mismo infierno. Es una cuestión de justicia. Es pongo a Dios o te pongo a ti. Y prefiero poner a Dios antes que a ti. Solo que durante el trancazo, no muchos aguantan. Porque su fe se debilita. Versículo 22 dice, no se había celebrado una Pascua igual. Resalten esas palabras, una Pascua igual. Desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes, resalte, durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Versículo 23. Sin embargo, en el año 18 del reinado de Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Resalte las palabras, se celebró, y resalte las palabras en honor al Señor. Es en honor a Él. Eso es lo que marca la diferencia. La reforma es eso. Eso es una reforma. ¿Saben que muchos perdieron sus vidas por cosas que el día de hoy podríamos decir que era no sin sentido? Pero preferían perder sus vidas por sus convicciones que dejar de honrar al Señor. Lo que nos lleva entonces a la siguiente, anote. Toda reforma requiere vivir prácticas bíblicas. Pastor, sí, yo estoy reformado y en mi casa y yo buscaré a Dios en casa y no tengo que buscarle. Estás perdido, no sabes lo que estás hablando. Actúas en ignorancia. No, yo le sigo desde aquí, desde lo lejos. No entiendes la fe. Porque toda reforma me va a llevar al culto. El primer mandamiento es no tendrás otros dioses.
Y el segundo mandamiento es: no tendrás ningún otro tipo de culto más del que yo te estoy diciendo que tengas. Y el culto era oír su palabra, orar, congregarse, estar juntos, obedecer. Ese es el culto. El segundo mandamiento es: no harás otro culto, no tendrás una imagen, no harás nada de lo que hace todo el mundo. El único culto que puedes hacer es el que yo te digo, es el culto de obedecer, de entender, de escuchar la palabra, de participar, de ir. Pastor, es que no me gusta esto, no me gusta lo otro. No te toca a ti que te guste. Es el culto, Él es nuestro Dios. Recuerde que Él saca esclavos de Egipto. Ay, pastor, me llamas esclavo. ¿De qué más somos esclavos sino de nuestro Egipto? Si es que por eso es que le llamamos a Jesucristo nuestro libertador. ¿De qué le llamamos libertador? ¿De qué nos liberó? Nos liberó de nuestra esclavitud. Solo que ahora estamos en un tiempo, si quieres, el reino de las tinieblas y el reino de la luz no es una cuestión de simplemente un querer o algo. Es una cuestión de una decisión. Y es una guerra. Hasta ahora el reino de los cielos lo arrebatan aquellos que son violentos. Y tienen que ser violentos en su manera de ser. Y la violencia es: o lo hago a mí o me pierdo. Y eso es lo que les pasa a la iglesia de ahora, a la iglesia moderna. Lo llevo entonces a la siguiente idea, en el versículo 25, y terminamos con estos dos versículos. Y esta nos habla de cuál es la estrategia detrás de cada reforma. Y es una pregunta muy importante, muy válida. Ahora, el versículo 25 nos habla lo siguiente. Dice: nunca antes. ¿Cuándo? Nunca antes. Resalte la palabra. Nunca antes hubo un rey como Josías. ¿Qué hizo Josías? Hizo una cosa, hizo una gran estrategia, hizo un cuadro, preparó una clase, preparó esto. Escuche lo que dice: nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón. Resalte las palabras: que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Quieres saber cuál es la estrategia? Volverse a Dios, entregarse a Dios. Esa es la estrategia que hay. La estrategia no es: leo tal libro, no utilizo tal herramienta, una canción rápida, una canción lenta. No, no, no. La estrategia no es. La estrategia es volverse a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Es un deseo de volverse con él. Esa es la estrategia. Muchos preguntan: no, pero es que ahora ha hecho esto, hizo lo otro. No busques qué fue lo que hizo, porque hay miles de estrategias, pero busca el centro de su reforma, y es que se volviera al Señor con todo su corazón. Lo que nos lleva entonces al último versículo y la última idea. Y la idea tiene que ver con qué pasará con el que se atreve a reformar. ¿Qué va a pasar contigo si te atreves a reformar? Y para mí esto es muy importante. Versículo 28 dice: y los demás acontecimientos del reinado de Josías. Quiero que resalte las palabras: del reinado de Josías. Coloca tu nombre, el nombre tuyo allí. Los demás acontecimientos de tu reinado, del momento en que estás allí como papá, del momento en que estás allí como mamá, como jefe, como célula, como líder de grupo, como cualquier reforma que Dios te haya tenido en el corazón hacer. Dice: los demás acontecimientos del reinado y todos sus logros están registrados. Quiero que resalte la palabra: están registrados en el libro de las historias de los reyes de Judá. Y quiero que resalte las palabras: de las historias de los reyes de Judá. Y quiero que ponga las palabras: en el libro de la vida. Puede que no se acuerde nadie más, pero Dios sí se acuerda. Y si te importa que la gente se acuerde de ti y no te importa que Dios se acuerde, entonces no tendrás reforma. Amén. Anota allí: serás recordado y tendrá memoria de ti al escribirte en el libro de la vida.
Vamos a acercarnos un momento y oramos. Qué reforma tan grande y tan maravillosa, y cómo Dios nos muestra que las cosas suyas no están tan lejos como parecen. Que puede que no hagamos una reforma como la hizo Martín Lutero. Quiero invitarte a que te pongas de pie unos segundos y en honor a Dios. Que puede que no hagas una reforma milenaria o una reforma que tú digas, mira cómo todo el mundo supo, pero si haces la reforma que Dios te está diciendo, que Dios te guía a hacer, ciertamente será recordado en el reino de los cielos. Y quiero que tomemos unos segundos para analizar lo que Dios nos ha dicho, para decirle al Señor, para preguntarnos, para confrontar nuestra realidad con la palabra de Dios. Y solamente tú sabes si necesitas y en qué necesitas hacer una reforma. Pero tienes que saber que el primer paso es tener un encuentro con su palabra. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.